latido, ese canto, esa diana, ese escuchar. Bueno, si ustedes desean, pueden seguir con el análisis de este poema y se pueden dar cuenta de esa preocupación de Vallejo de acercarse a la realidad para escucharla y recepcionar esa realidad para emitir una afirmación. Vallejo no es artificial en sus procedimientos, es real, es ustedes mismos haciendo la reflexión escrita de su ensayo. Es ustedes mismos haciendo las conclusiones finales de su monografía. Porque miren lo que dice en la siguiente estrofa. Encogido, oí desde mis hombros su sosegada producción. Cabe los albañales sesgar sus 13 huesos. Dentro viejo tornillo de hincharse el plomo. Sus paujiles picos, pareadas palomitas. Hay una observación a esa dinamicidad, vuelo o proceder de las palomas. Es una observación, por supuesto, objetiva, pero también nos lleva a una observación subjetiva. Las póbridas, ojeándose los hígados. ¿Ustedes han podido ver una paloma ojeándose los hígados? Hay palomas que inclinan el pecho hacia su pecho. Y Vallejo está tan atento a cómo las palomas están atentas a ellas mismas. Y a través de una metáfora bastante, pero bastante romántica, diapositiva anterior, por favor. A través de una metáfora bastante romántica, porque Vallejo no pierde de vista que aun cuando se enfrenta a una realidad concreta, a una realidad dura, siempre hay espacio para la emoción, ¿no? Las representa por intermedio del verso sobrinas de la nube. Entonces lo que vemos aquí es un Vallejo que pretende conocer la realidad a partir de evidencias concretas de esa realidad, a partir de esas evidencias notorias, tocables, palpables, pero sin el ánimo de ser únicamente objetivo, porque también le da espacio para la subjetividad. Sobrinas de la nube. Toda esa experiencia vallejiana en observar la realidad le permite finalmente hacer una afirmación, una tesis, como ustedes plantean la tesis en sus monografías, ¿verdad? A partir de lo analizado, lo mismo en este poema, a partir de lo analizado. ¿Me dejó entender o no? A partir de haber analizado esas palomas, a partir de escucharlas, a partir de verlas ojeándose los hígados, a partir de observar sus paujiles picos, a partir de mi atención también, lo único que puede decir la voz poética, porque tuvo confianza en el anteojo, no en el ojo, es que él ve en ese elemento natural llamado paloma y en su proceder, demora en decirlo, por eso los puntos suspensivos, y dice vida, vida. Se emociona con los signos de exclamación, pero de ahí está más seguro de lo que dice y afirma, esta es la vida. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Como hemos podido observar en la diapositiva anterior, pues lo que hace Vallejo es una performance en la cual convive la poesía y la vida. Vale decir, la experiencia de vida es una fuente rica y bastante difícil de captar, que posteriormente se convierten en versos y en poesía. Por supuesto que cada uno de ustedes también puede realizar su poema, ¿verdad? Angeline Xiomara, Ruli Brittany, Jocelyn Xiomara, puede realizar su poema. Lo único que tiene que hacer con bastante intensidad es apreciar la vida. ¿Me dejó entender? Muy bien. Y en ese apreciar la vida, tratar de encontrar la palabra para transmitir esa apreciación de la vida. Entonces, ahí tenemos una fórmula que nos ayuda a reconocer por dónde va la esencia de un poema vallejiano, ¿no?
La presencia de vida aunado a una sensibilidad. Fíjense en lo que he escrito y para pasar a la siguiente diapositiva, esperen un rato. Se puede señalar que un escritor expresa lo que vive, por ejemplo, Ernesto Sábato. Pero es importante reconocer la sensibilidad con la cual pretende expresar dicha vivencia. Recordemos que si escribe un poema solo para expresar su vida, mejor hubiese escrito una autobiografía, pues. ¿Me dejo entender? ¿No? Si escribo un poema para expresar su vida, mejor escribo una autobiografía. En ese sentido, el poema es la experiencia de vida y es algo más que le da la sensibilidad. Muy bien, ahí lo dejamos. Anita, muchas gracias. Yo agradezco mucho, los estudiantes están con sus familiares, me parece, en casa, eso es muy bueno, sí, eso es muy bueno, porque sus pares o algún apoderado la próxima semana lo va a grabar con su celular cuando ustedes emitan su COI, ¿ya? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, se agradece eso también. Vamos a la siguiente diapositiva, Anita. Vida más sensibilidad igual poema vallejiano. ¡Wow! Tenemos aquí una tarea muy complicada. Vida más sensibilidad igual poema vallejiano. Dice, un hombre pasa con un pan al hombro. Un hombre pasa con un pan al hombro. ¿Voy a escribir después sobre mi doble? Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro entrado en mi pecho con un palo en la mano. ¿Hablar luego de Sócrates al médico? ¿Cuál es la observación que está realizando Vallejo en el momento en que se está enunciando este poema? Insisto, esta observación también ocurre en los poemas de poemas humanos. Tú sufres de esa glándula endocrínica, recordarán ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es la observación que está realizando Vallejo aquí? Está realizando una observación cercana a la realidad inmediata. No es una realidad ficticia, no es una realidad artificial, no es una realidad mítica. Metafóricamente es una realidad real de carne y hueso, como cuando tú sales por tu balcón muy temprano y un hombre pasa con un saco al hombro. O como cuando tú también puedes estar por tu ventana y un hombre pasa con su bolsa de basura en la mano. Claro, pero la bolsa de basura, retiramos Anita eso, regresamos, pero la bolsa de basura y la bolsa de pan, pues se tiene que convertir o tiene que ir acompañado de una sensibilidad. Entonces, esa sensibilidad que tiene Vallejo en sus poemas es una sensibilidad reflexiva. Fíjense nada más en los finales de los poemas que les ha tocado analizar. Estos versos de un hombre pasa con un pan al hombro es un ejemplo de verbigracia. Observa la realidad, un hombre pasa con un pan al hombro y le produce la reflexión. Pero no es una reflexión casual, es una reflexión pensando en la humanidad, en el colectivo, en el universo. Yo voy a escribir después sobre mi doble, teniendo ahí un hombre de carne y hueso al frente de mi persona que sufre y vive. Otro hombre se sienta, se rasca, extrae un piojo de su axila y lo mata. ¿Con qué valor se puede hablar del inconsciente, del psicoanálisis, si la conciencia o lo que está ocurriendo en el presente ya me demanda una atención? ¿Por qué voy a girar mi atención a esas realidades ficticias con las cuales en su momento se podía describir al psicoanálisis, ¿no? Y miren lo que dice en el tercer verso, ¿no? Otro ha entrado en mi pecho con un palo en la mano. Yo le voy a hablar de solo sé que nada sé al médico.
Yo voy a ir con ese juego de lenguaje del solo sé que nada sé, cuando en ese instante en que una persona entra en mi pecho con un palo y me ha dañado, lo que sí requiero es un médico y no tanto una especie de juego de lenguaje a los Sócrates. Entonces miren lo que va ejecutando este poema vallejiano y que lo pueden traducir en los poemas que ustedes están analizando. Esta observación que va teniendo la voz poética y esta sensibilidad reflexiva que va alcanzando en el proceder. Bien, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Vamos a dejar eso para luego. Bien, sigamos con el poema El alma que sufrió de ser su cuerpo. Una observación de la vida y una sensibilidad reflexiva. Por supuesto que la observación de la vida demanda el uso de un lenguaje coloquial y un lenguaje concreto, que es una característica de los poemas de Vallejo y que podemos ir anotando. Esta observación concreta de la vida demanda un lenguaje probablemente con cierta especialización, pero no tremendamente culto, porque si Vallejo utilizase un lenguaje de esa naturaleza, no cumpliría el propósito de comunicar. Ahora bien, regresemos a la diapositiva. No nos estamos moviendo de una misma idea, que es observar la realidad. Y dice, tú sufres de una glándula endocrínica. Se ve. O quizás sufres de mí, de mi sagacidad escueta, tácita. Tú padeces del diáfano antropoide, allá, cerca, donde está la tiniebla tenebrosa. Tú das vuelta al sol, agarrándote el alma, extendiendo tus juanes corporales y ajustándote el cuello. Miren lo que dice la voz poética. Eso se ve. Tú sabes lo que te duele, lo que te salta al anca, lo que baja por ti con soga al suelo. Tú, pobre hombre, vives, no lo niegues. Si mueres, no lo niegues. Anterior. Si mueres de tu edad, ay, de tu época. Entonces, fíjense cómo la voz poética en este poema y en muchos de los poemas que ustedes están analizando tiene esa observación sobre el hombre y sobre la condición humana. ¿Y cómo sumo esta condición humana? La condición humana es la suma del sufrimiento, del padecimiento, del tener conciencia, sabes lo que te duele, y del vivir, ¿no? Tú, pobre hombre, vives. Esta es la condición humana. Sufrir, padecer, tener conciencia y vivir. Entonces, la voz poética está observando con bastante atención a ese ser humano. Le transmite una confianza coloquial, le dice tú. En el poema anterior, digamos que hay cierto respeto, pero no es un respeto, sino es una intención de transmitir la universalidad de su receptor. Un hombre, o sea, un hombre, ¿no? En abstracto. Pero él lo está viendo como concreto. Aquí ya tiene un tono un poquito más amical, tú, ¿no? Como cuando te comunicas con tu compañero, tú, ¿no? Entonces, lo que vemos es esa atención, esa observación de la vida y esa evaluación. Entonces, tenemos aquí otra característica de los poemas vallejianos, esa constante evaluación de la realidad, ¿no? Tú sufres, tú padeces. Y mira esta relación voz poética-receptor. Ese afán de querer hacerle comprender lo que vive. Porque probablemente los seres humanos no estemos comprendiendo lo que vivimos. Por ejemplo, muchas de las circunstancias del presente nos hacen pensar que a veces no
comprendemos de la dimensión de lo que estamos pasando. En el fondo, en la actualidad estamos viviendo una metáfora del padecimiento, pero no nos damos cuenta. Estamos viviendo la analogía del sufrimiento, pero no nos estamos dando cuenta. Y miren la voz poética, bastante paternal, bastante educadora. Se ve, eso se ve, no lo niegues. Ay, de tu época. La voz poética de los poemas vallejianos establecen comunicación con el tú lírico, el hombre en tanto representación de la humanidad, para informarle su condición. Puede que el tono sea crudo, pero es lo que observa la voz poética. Puede que el tono sea crudo, pero es lo que observa la voz poética. Vallejo no va a hipotecar sus versos a otro propósito distinto a la comunicación humana. Yo sé que están en sus casas y ya están de alguna manera pensando cómo van a abordar sus poemas. Eso es bastante, chicos. Eso es bastante. Voy a hacer unas primeras conclusiones. Ya, porque la diapositiva que viene a continuación les interesa bastante. Probablemente muchos de ustedes le van a tomar foto, van a capturar la pantalla, no sé. La diapositiva que viene, todavía no lo pongas, Anita, le va a interesar, pero demasiado. Al punto que no quiero ni pasarla, miren. Pero bueno, están haciendo el esfuerzo por comprender y pasemos a la siguiente diapositiva. Dice, vamos a hacer una primera síntesis, ¿no? Temáticamente, César Vallejo transmite ideas impregnadas de, ¿ya? Eso lo pueden anotar ustedes si desean, ¿ya? Pero yo les voy a compartir las diapositivas, no se preocupen, ¿ya? Las ideas de Vallejo están impregnadas de una esencia filosófica de Immanuel Kant, el filósofo alemán, ¿no? El hombre conoce las cosas en mí, pero más trascendente para la vida es conocer las cosas en sí. O sea, no podría hablar yo de la vida si no conozco el gusano. En este caso, en el primer poema, la paloma, pero más precisamente el canto de la paloma. Entonces, más importante es conocer las cosas en sí. Tú sufres, tú padeces, tú vives, no lo niegues en sí lo que está ocurriendo. Porque conocer las cosas en sí impulsan la reflexión. Primera conclusión. Los poemas de Vallejo están barnizados de esa esencia filosófica del pensador alemán Immanuel Kant. Siguiente conclusión. Están impregnadas también de la teoría sociohistórica de Carlos Marx. Muchos han tratado de ver, por lo menos en los poemas que hemos visto, no hay el lado económico de Carlos Marx, pero sí probablemente ustedes puedan encontrar. Yo he tratado de reconocer esta idea, ¿no? El hombre y la sociedad están en constante proceso o encuentro dialéctico, ¿no? Profesor-alumno, pueblo-estado, voz coloquial, voz culta, abstracto-concreto, hablante-oyente. Eso es marxista, ¿no? Si hay un hablante es porque hay un oyente. Y en este caso, si hay una soledad es porque se aspira a una compañía. En el caso de Vallejo, al momento de observar tú sufres, tú padeces, es porque lo que está impregnándose como voz poética es un sentir. Para que dialécticamente aparezca dentro del recorrido del poema un reflexionar. ¿No? Un reflexionar. O sea, probablemente ustedes encuentren en los poemas de Vallejo la dialéctica, lenguaje coloquial, lenguaje poético. Encuentren la dialéctica, hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, miren ese giro. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Probablemente encuentren estrofas iniciales con bastante preocupación,
pero estrofas finales con bastante alegría. En el poema anterior, si ustedes analizan con calma ese poema, se van a dar cuenta que, si bien es cierto, es crudo, tú sufres, tú padeces, la última estrofa es genial. Es un acercamiento de una persona que de manera solidaria pretende escuchar al prójimo. Primero la crudeza, de ahí el acercamiento. Y pasamos con otra característica de estos poemas, que viene a ser esta impregnación de la perspectiva científica de Charles Darwin. Sobre todo a nivel temático, ¿no? El hombre es descendiente de un cuadrúpedo peludo, con cola, probablemente arbóreo, salvaje en sus hábitos, instintivo en sus hábitos. Esta cita pertenece al origen de las especies. Sí. O al origen del hombre, no me acuerdo. Anterior, por favor. Al origen de las especies. ¿Sí? Pertenece. Anterior, Anita. Entonces, igual, ¿no? En el primer poema, La vida, esta vida, tenemos una voz poética pues barnizada de bastante sentido instintivo, ¿no? Que está tratando de capturar la naturaleza. Siguiente diapositiva, Anita. Y lo mismo en el segundo poema que hemos podido leer, pues, ¿no? Vemos esa naturaleza poco social, un tanto inconsciente que tiene el ser humano, ¿no? Y de no tener la capacidad o la potencia para reconocer la realidad que normalmente está rodeándola. Bueno, son algunas de las tres ideas que barnizan estos primeros poemas. Son las 5:34 y nosotros vamos a tener un pequeño ejercicio en estos momentos. Pero el pequeño ejercicio solamente va a durar 6 minutos, ¿ah? Porque de ahí viene la segunda parte. Bueno, va a depender de ustedes si quieren más información que les puede ayudar a profundizar el análisis de sus poemas. ¿Ah? ¿Y de qué trata? ¿De qué trata este ejercicio? Anita, un favorcito, ¿puedes regresar 2 diapositivas? Ahí está. Lo que van a hacer ustedes en estos momentos, no se retiren de su laptop o su computadora, va a ser irse al balcón, ¿ya? Van a irse al balcón como quien toma aire, ¿ya? Van a ir al balcón o de repente se acercan a su ventana, pero no salgan a la pista, ¿ya? Y van a completar esta estrofa, para ver qué tanto de esencia vallejana han podido ir captando, pues. Miren lo que dice el primer verso, miren lo que dice. Un hombre presta su mascarilla a un pasajero en el microbús. ¿Qué reflexión te merece al estilo de Vallejo? Ustedes van a tener que completar la oración. Otro se coloca el protector facial sobre sus rodillas. Otro cruza delante del bus a plena velocidad. Muy bien. Tenemos entonces, estimados estudiantes, 5 minutos y regresamos. Tomen aire, tomen agua, vayan pensando, sienten su balcón, solamente 5 minutos, regresan y copian su respuesta en el chat. ¿Sí? Anita, le damos 5 minutos, como una especie de paréntesis de paso. Muy bien, entonces vamos a tomar 5 minutos. Salimos un ratito de la pantalla. Exacto, es necesario salir de la pantalla. Y es necesario hacer la pausa. Pero puedes dejar la pregunta ahí, ¿no? Dejo la pregunta. Porque ellos, para que puedan, sí, los versos, para que ellos puedan notarlo. ¿De qué trata, no? Ok, entonces regreso a la diapositiva. Ajá, para que puedan observar y vean qué respuesta van a generar, pues, ¿no?
Con 3 intervenciones me va a parecer bastante oportuna. Esta diapositiva la presente, ¿verdad? Esta de aquí. Sí, la que tiene puntos suspensivos. Muy bien, ellos completarán, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos que sí están en sus cuartos y están por la ventana, ¿no? Sí, vamos a enviar la grabación, no se preocupen, pero estén atentos, participemos, ¿no? Muy bien, Jennifer, ¿cómo lo convertirías en pregunta para transmitir esa reflexión que complete esos versos pareados? ¿Cómo lo convertirías en pregunta, Jennifer Melín Morales? De manera que complete esos versos pareados. Porque de manera que podemos encontrar, ¿no? Esa atención, observación y esa reflexión. Camila ha colocado una pregunta, Daniela también ha colocado una pregunta. Ahora lo voy a evaluar. Pueden repensar todavía su pregunta. La diapositiva anterior, por favor, Anita, para que puedan ver el inicio de estos versos. Se mueve, hay una fuerza ahí. Sí, ¿no? Eso no se programaba para que se mueva. No lo sé, tú lo has hecho, pero sí, se mueve de repente. Debe tener algún programa ya establecido, tal vez. Sí, sí, sí. Pero la vida es Nos queda un dinámica. minuto, ¿sí? Exacto, y Vallejo también, ¿no? Creo que eso podemos recordar. La diapositiva también es vallejiana. Dice, vamos a escuchar ya, pues, ¿no? Nos hemos dado un paréntesis y vamos a escuchar 3 respuestas. Ahí dice Daniela, eh, dice, ¿no? Un hombre presta su mascarilla a un pasajero en el microbús. ¿Cómo inducir a la conciencia? Eh, yo diría que las preguntas de Vallejo, si bien es cierto, registran una respuesta de cómo se puede hacer, siempre le va a exigir una mayor comprensión de la pregunta. Buen camino, Daniel. Camila dice, voy a colocar en cualquier verso, ¿eh? Otro se coloca el protector facial sobre sus rodillas. ¿Podemos acaso hablar de una cura? Las preguntas de Vallejo probablemente no estén orientadas a un sí y a un no. ¿Podemos acaso hablar de una cura? Sí. ¿Podemos acaso hablar de una cura? No, sino que a que incluso la pregunta misma genere un sentimiento de reflexión y culpa en el lector, en este caso en el ser humano. Sandy Allison dice, ¿cómo no hablar de la ignorancia, no? Otro cruza delante del bus a plena velocidad. ¿Cómo no hablar de la ignorancia? En este caso es una pregunta que toma el verso anterior para decir frente a qué estamos. Sí me parece oportuna la pregunta. Podría haber un poquito más de cómo no hablar de la ignorancia y algo más. En el caso de Natalie menciona, wow, hay muchas preguntas, ¿no? Dios mío. Dice, en el caso de Natalie, dice, voy a colocar con el segundo verso, ¿no? Otro se coloca el protector facial sobre sus rodillas.
¿Cómo traer al presente la conciencia? Sí, 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 sí. Ahí por la palabra presente y conciencia como toma de reflexión, me parece que dentro de los versos anteriores, me parece el verso que tiene un tono vallejiano, ¿eh? Por la preocupación del presente y la necesidad de la conciencia. No, sí me parece ahí un eco vallejiano, ¿no? Bien, chicos, la verdad quisiera leer todas sus intervenciones, ¿no? Y les parece si mañana conversas con sus mises y se van a dar cuenta, ¿no? Percy Guamá dice, valora la vida. Miren, ve ustedes en cada uno de esos. Fabián, un hombre presta su mascarilla a un pasajero en el microbús. ¿Cómo hablar luego de la empatía? ¿No? Bastante presente lo que dice Fabián, ¿no? ¿Cómo hablar luego de la empatía? Claro, porque eso sería, en el presente esa sería una falsa empatía, pues, ¿no? En el presente, ¿no? Pero ¿cómo hablar luego de la empatía, ¿no? Claro, claro, claro. Fabián, yo en tu lugar ya no hago el COI y escribo mis poemas en realidad. ¿Sí, Fabián? Bien. Chicos, gracias por su participación. Se han dado cuenta, mira, Dayana está mucho más dramática, ¿no? ¿Cómo retar a la muerte? Dice. Claro, si todos los días la retamos, pues, ¿no? Según estos ejemplos, ¿no? Todos los días es un desafío a la muerte, ¿no? Genial, genial. Gracias por sus intervenciones. Creo que los otros chicos han quedado en la ventana o ido a la avenida, ¿no? Solamente era un ratito salir, ¿ah? No tanto irse hasta el totus, ¿ya? Perfecto. Gracias, chicos. Hemos hablado de la temática, del mensaje vallejiano y del sentir poético de Vallejo para captar un tema. Seguimos, Anita, con las diapositivas, ¿ya? Y vamos a pasar al plano estilístico, ¿ya? Ok, Nos hemos dado una pausa muy buena. ¿hasta Sí, dónde voy? avanzamos, avanzamos. Aquí. Seguimos. Ahí, muy bien, ahí. Esa es una de las pocas fotografías de Vallejo sonriendo, ¿no? ¿No? Eh, Al parecer es una foto tomada en una celebración Navidad en España, ¿sí? Una celebración navideña, ¿ya? Perfecto. Ahí Vallejo está tomando su cola real. ¿Cuál es una de las características eh, estilísticas de los poemas vallejianos? ¿No? El poema humano tiene como receptor un auditorio universal, ¿ya? Un auditorio universal. Aun cuando dentro del poema no haya un tú, la totalidad del poema me hace pensar de que el mensaje es de trascendencia universal. No es un poema para enamorados, no es un poema para profesores, no es un poema para ingenieros, es un poema para la humanidad. En ese sentido, la voz poética utilizará todos los recursos posibles para comunicar la idea. Y uno de los recursos es hacer sentirle que quien está hablando es una persona. ¿Se acuerdan de ese verso? Me toco el mentón. ¿No? Está hablando una persona, en vivo y en directo. He podido reconocer que constantemente en poemas humanos se utiliza un yo lírico que siente la vida, que siente la vida. Un yo lírico que siente la vida. Me gusta la vida enormemente, pero desde luego, con mi muerte querida y mi café, y viendo los castaños frondosos de París, y diciendo, miren cómo siente la vida, miren cómo siente la vida. Es un ojo anterior Anita, es un ojo aquel, una frente esta, aquella, y repitiendo, tanta vida y jamás me falla la tonada. Tantos años y siempre, siempre, siempre. ¿No? Miren esas referencias a un yo que es una persona, que es un ser humano, que siente, que se da cuenta. O sea, eh, parece normal, ¿no? Pero ustedes así al azar busquen otro poema y más bien la voz poética no parece un ser humano, sino parece una invención. Aquí Vallejos más bien deja sentado de quién está hablando. ¿Sí? Perfecto, la presencia del yo lírico que siente la vida. Muy bien. Muy bien. Siguiente diapositiva. En contraposición también con lo que viene a ser
el tú lírico, eh, Vallejo toma conciencia de que el tú lírico o a quien le habla, eh, en inverso al yo lírico, ya no es el que siente la vida, sino el que sufre la vida. El que sufre la vida. ¿Me voy a entender? El que sufre la vida. ¿No? Tenemos unos versos de otro poco de calma cambiada, ¿no? Y miren cómo le dice al tú lírico, ¿no? Anda nomás, resuelve, considera tu crisis, suma, sigue, tájala, bájala, ájala, ¿no? Entonces, lo que se está pudiendo reconocer ahí, lo que se está pudiendo reconocer es que lo que se ve en el tú lírico es una persona sufriente, es una persona sufriente. ¿Me dejo entender? 3 segundos, chicos, 3 segundos. Bien, entonces es una persona sufriente el tú lírico, ¿no? Y aquí viene lo que yo le mencionaba hace algunas diapositivas, ¿no? Pero una vez que Vallejo reconoce un tú lírico que sufre, no lo abandona. Es ahí donde la voz poética logra transmitir su espíritu solidario, ¿no? Fíjense en los últimos versos de este poema, ¿no? Vamos a ver, hombre, cuéntame lo que me pasa. Yo soy tú, ¿no? Cuéntame lo que me pasa. Que yo, aunque grite, estoy siempre a tus órdenes. Es una evidencia de esta solidaridad que pretende transmitir Vallejo de manera casi, casi espontánea, ¿no? Verso, diapositiva anterior, Anita. Estoy siempre a tus órdenes, ¿no? Ya como tú lírico me he dado cuenta que tú sufres, pero yo estoy siempre a tus órdenes, siempre hay esa relación. Le digo esto que a pesar de que muchos de los poemas podrían no tener necesariamente el pronombre tú o tener al tú lírico presente, siempre hay ese ánimo compasivo, le dicen unos, de la voz poética hacia el receptor. Perfecto. Siguiente diapositiva, Anita. Ya hemos hablado de la interpelación al lector como parte del estilo. Vamos con otro elemento del estilo. El uso de la emoción espontánea. El uso de la emoción espontánea, ¿no? De la emoción natural, concreta, visible, tocable, palpable, verificable. La emoción de Vallejo está ahí. ¿Dejo entender? La emotividad no es una deducción. La emotividad está presente. Poemas Humanos se caracteriza por ser un caudal de emociones, exclamaciones y sentimientos que se generan naturalmente, ya sea por el gusto, por la apreciación o el descubrimiento de un saber. ¿Recuerdan hace algunos minutos cuando decía, vida, vida, esta es la vida? Esa es una emoción espontánea, por el descubrimiento de un saber. Vallejo no oculta sus emociones como voz poética. Parte del estilo es este expresionismo, le han dicho, ¿no? Pues es que aun cuando Vallejo ya pasó de los heraldos negros hacia poemas humanos un promedio de más de 20 años, este expresionismo, ¿no? Hay golpes tan fuertes, ¿no? Este expresionismo se traslada todavía en sus poemas posteriores, ¿no? Miren cómo inicia este poema, ¿no? Quisiera hoy ser feliz de buena gana, ser feliz y portarme frondoso de preguntas, abrir por temperamento de par en par en mí, perdón, de par en par en mi cuarto como loco y reclamar en fin. Queda claro que la lectura de estos poemas en principio necesitan una tonalidad elevada y una expresión de este deseo de felicidad. Queda claro que estos versos, diapositiva anterior por favor, requiere de esa entonación enfática que le permita reconocer ese deseo de ser feliz, ¿no? Quisiera hoy ser feliz de buena gana, ser feliz y portarme frondoso de preguntas, abrir por temperamento de par en par en mi cuarto, como loco, y reclamar en fin en mi confianza física acostado, solo por ver si quieren, solo por ver si quieren probar de mi espontánea posición. Entonces,
vemos ahí la emoción espontánea. Dentro de los poemas que a ustedes les ha tocado analizar, hay un poema que está construido estrictamente con signos de exclamación. No me van a decir que ahí no hay una emoción espontánea, pues, ¿no? Hay un poema que está construido exclusivamente con signos de exclamación. Siguiente diapositiva, Anita. Y aquí lo que ustedes estaban esperando, ¿no? Las figuras literarias, ¿ya? Pero vamos a ver qué función le da Vallejo a las figuras literarias. Yo he podido reconocer algunas funciones. Esto solamente es una entrada, ¿sí? Yo estoy acá notando qué cosa más me he dado cuenta, ¿ya? De esta información que les estoy transmitiendo, ¿ya? Y me he dado cuenta que me ha faltado algunos sentidos más, pero yo lo he anotado acá. Porque como les dije al inicio, son poemas que van descubriéndose siempre. Esta emoción espontánea está vinculado con las figuras literarias. Esta emoción espontánea está vinculada con las figuras literarias. Estos versos pertenecen al poema "Y si después de tantas palabras". Y fíjense, ese era el poema que les decía que estaba construido estrictamente por signos de exclamación, vale decir, con la figura literaria llamada la exclamación. Y si la figura literaria se denomina exclamación es porque tiene signos de exclamación en su totalidad. O sea, Vallejo es una exclamación total, es una emoción total en el poema. Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra, si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado, más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos. Miren cómo piensa, y si después de tantas palabras, y si después de las alas de los pájaros, y miren cómo reflexiona. Más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos. Genial esos versos, ¿eh? Genial. Pero bien, no estás preparado para esta conversación. Perdón, está siendo grabado esto de acá, ¿no? Vamos a las figuras literarias que están claramente en este poema. La exclamación es notoria. Pero fíjense, miren, la metáfora y el coloquialismo. ¿Recuerdan que yo les hablaba de lo dialéctico hace un momento? ¿No? Lo coloquial, el habla diaria. Mami, me voy a comprar pan. ¿No? El habla diaria. Pásame el ají. ¿Cierto? ¿No? Y la metáfora, ¿verdad? Y la metáfora. ¿Cierto? Perfecto. Entonces son el coloquialismo que pertenece a un lenguaje cotidiano y la metáfora que pertenece a un lenguaje poético. Miren esa combinación dialéctica, pero básicamente utilizada para la transmisión de la emoción. O sea, el efecto de estas figuras es la transmisión de la emoción. Fíjense en la metáfora. Si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado, es después, si después de las alas de los pájaros, el movimiento, no sobrevive la quietud, o sea, ahí hay una preocupación. Si después de tantas palabras que yo he podido expresar hacia ustedes, no sobrevive la palabra, por eso es que los animé a escribir, entonces más vale en verdad que esto se acabe, pues. O sea, si no hay la posibilidad del opuesto, entonces mejor que todo esto se acabe. Miren ese tono dialéctico de Vallejo en los versos que le permite comunicar la emoción de lo que está mirando. Versos anteriores, por favor. Pero Vallejo utiliza los versos para dar vida. Por eso, fíjense la personificación. No sobrevive la palabra. No sobrevive la palabra. O sea, es una palabra que deberá tener vida, pues. En efecto, tenemos que la exclamación, la metáfora, el coloquialismo y la personificación son figuras orientadas, en principio, la metáfora y el coloquialismo para transmitir esta dialéctica de la vida, y la exclamación para transmitir esta emoción espontánea, y en el caso de la personificación, pues, para transmitir al lector esta idea de que un poema es vida siempre.
Siguiente diapositiva. Este, yo estoy un poquito triste porque parece que esta viene a ser la última diapositiva. Eh, Me hubiese gustado tener algunas más, pero bien, creo que ha sido bastante aleccionador preparar algo en particular para ustedes. ¿Ah? Esto ha sido preparar algo en particular a pedido de los compañeros de quinto año de secundaria, los colegas Anita, Yesenia y Rocío, y lo hacemos con bastante emoción también, pues, ¿no? No es que yo vaya a después dictar esto mismo con las mismas diapositivas, pues porque tengo que responder a Vallejo, las cosas tienen que ser dinámicas, no puedo repetir lo mismo. El ritmo y la reflexividad de las figuras. O sea, hay figuras literarias que apoyan el ritmo. Muy poco de los poemas de Vallejo en Poemas Humanos son poemas con rima. Por ahí el que me acuerde un poco viene a ser, y seguramente me estoy equivocando, Pera Negra sobre Piedra Blanca. Pero de ahí el ritmo se alcanza por otros modos. El ritmo, la música, la música. Es que tienes que entonarlo el poema, tienes que leerlo. Si mentalmente lo procesas, genial, ese es un primer momento. Pero tienes que darle vida al poema, tienes que escucharlo, tienes que leérselo a alguien. Tienes que subir al carro con tu poema. Tienes que estar en el paradero metropolitano con tu poema. Si no tienes para tu pasaje, léele un poema al cobrador, pero a darle vida al poema. Dale vida al poema. ¿No? Esta idea de estar sentado y estar casi enclaustrado no le gustaría a Vallejo. Vallejo estaría muy triste de ver a ustedes leyendo sus poemas enclaustrados, solitos, encerrados en su cuarto a las 10 de la noche con la luz apagada y con la sábana encima del poema. No, eso no es leer el poema Vallejo. ¿No? Y después decir, no entiendo. Claro, pues si has ocultado el poema, no lo vas a entender. Más bien, dale luz. Yo le he puesto aquí 2 focos a la laptop, ¿no? Dale luz al poema. Anterior, Anita. Se dirá que tenemos en uno de los ojos mucha pena y también en el otro mucha pena. Y en los dos, cuando miran, mucha pena. Entonces, claro, entonces ni palabra. Fíjense ese ritmo que va alcanzando a partir de la repetición de palabras al final de los versos, ¿no? En uno de los ojos, mucha pena. Y también en el otro, mucha pena. Y en los dos, cuando miran, mucha pena. Ah, pero la anáfora también ayuda, ¿no? Y también en el otro. Y en los dos, ¿no? Miren ese ritmo que va alcanzando. Ese ritmo. Ese ritmo que se detiene, ¿ah? Porque al ritmo, al movimiento, también hay que darle pausa. Por eso el uso de la reticencia. La reflexión se alcanza porque le damos pausa a lo que hacemos. Mucha pena. Puntos suspensivos. Entonces, claro, entonces, ¿qué concluyó? Ni palabra. La catáfora y la anáfora le dan ese ritmo, ¿no? Esa fluidez, pero la reticencia les da esa pausa reflexiva. Siguiente diapositiva, y me parece que sí es la última. Claro, Jennifer, el poema no se lee, se siente. La vocación comunicativa del poeta o de la voz poética. Los poemas de César Vallejo, al utilizar las figuras literarias, es porque tiene una vocación comunicativa, una vocación de decir un tema, decir una idea, pero finalmente decir. Y para ello utiliza una figura llamada la sinonimia. ¿Ya? La sinonimia es como cuando yo digo, el alumno 006822 y
0123, ¿no? Y digo ahí, perdón, 0118 y digo Alessandra Santamaría, ¿no? O sea, 006822-118 es Alessandra Santamaría González. Alessandra, no, perdón, Lilian Antonella Santamaría. ¿Entender? Es la frase equivalente. Eh, Ahora, ¿y por qué nosotros en la vida real utilizamos la sinonimia, no? Por ejemplo, tú a veces no vas a casa todavía y escucho a veces a tu mamá decir, pero Manuelito, hijito, corazoncito, estas palabras, pero lo que está haciendo en el fondo es una sinonimia. Entonces, te está tratando de decir lo mismo en varios sentidos, como en este poema, ¿no? Miren lo que le dice la voz poética Vallejo al receptor. Hermano persuasible. Anterior, por favor, Anita, anterior. Hermano persuasible, camarada, padre por la grandeza, hijo mortal, amigo y contendor, inmenso documento de Darwin. Miren esa sinonimia que utiliza Vallejo para captar la atención del receptor dentro del mismo poema. Le está tratando de decir de diversos modos que por favor le preste atención. Eso también puede ser considerado una especie de enumeración, ¿ah? Como ustedes lo deseen, ¿ah? O lo utilizan como sinonimia o lo utilizan como enumeración. Pero ese uso es básicamente para localizar y llamar la atención del tú lírico del receptor en el poema. Pues que colocaba como título la vocación comunicativa del poeta. Ahora bien, esta vocación comunicativa, como cuando tú te sientes un poco queriendo hablar a alguna persona, ¿no? Y estás por ahí y dices, mira, yo le quiero hablar a esa persona porque no la conozco, pero me cae bien. ¿Qué haces primero? Le dices, ¿es bonita? ¿Eres bonita? No le dices. Le haces una pregunta, pues, ¿no? Le haces una pregunta, porque la pregunta establece la comunicación. ¿Y por qué la pregunta establece la comunicación? Porque se espera una respuesta. Eso hace la voz poética de Vallejo. ¿A qué hora pues vendrán con mi retrato? ¿A los goces? ¿Acaso sobre goce amortajado? ¿Más temprano? ¿Quién sabe? A las porfías. Entonces lo que hace Vallejo con por ejemplo, un cumplido para romper el hielo, por ejemplo, José Fernando, gracias por la intervención. O sea, la pregunta lo que genera es esa intención comunicativa. Esa intención comunicativa. En síntesis, la sinonimia y la enumeración son utilizadas para iniciar la comunicación y la interrogación para de alguna manera, como coloquialmente lo ha dicho su compañero, romper el hielo o buscar una respuesta. El encuentro de una respuesta ya es lo que alguna vez Vallejo soñó, la presencia de la comunicación humana como inicio de la humanización del hombre. Eso es lo que está en los poemas. Una pena, creo que no hay otra diapositiva. Pero sí hay una imagen. Anita, por favor. Ya lo pasé, ya está. ¿Hay una imagen, Anita? Sí, la imagen la estoy mostrando. Ahí se ve a Vallejo, parece un Genial. más o menos. Y creo que ya llegando a la parte final del seminario, claro, ya llegando a la parte final del seminario, creo que quisiera compartirles esta imagen de Vallejo tomada en el encuentro de escritores fascistas en 1932 en España, ¿no? Claro, Vallejo no habla, pero hay algo que sí nos puede quedar, ¿no? Vallejo mira muy atentamente mira Vallejo, ¿no? Aunque tímidamente, quizá, pero muy atentamente. No importa quién lo pueda tapar, pero su mirada va a seguir siendo atenta.
Esa es la recomendación vallejiana, ¿no? Confianza en el anteojo, no en el ojo. Confianza en la atención más cercana, en la más próxima a la realidad, en la más concreta, en la más objetiva, en la más real. Insisto, probablemente, aun cuando vivamos en el presente condiciones de pandemia, al parecer no nos hemos dado cuenta en qué circunstancias estamos viviendo, porque no estamos viendo con atención, no lo estamos evaluando con atención y no lo estamos reflexionando con pertinencia. Los sucesos del fin de semana y los sucesos que puedan seguir ocurriendo en estos días nos deben invitar a releer a Vallejo con ese ánimo consciente, reflexivo, atento. Un ánimo como en esa diapositiva nos permita vernos a nosotros mismos. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Le damos un aplauso al profesor Miguel, a ver si se escuchan las palmas. A ver. Aplausos. Qué bien. Efectivamente, que estas palmas, Miguel, lleguen en agradecimiento de nosotros, tus colegas, de los estudiantes de quinto de secundaria, y sí, ¿no? Leer a Vallejo, como muchos otros autores, pero en este momento a Vallejo, que nos sirva para este momento, ¿no? Es un momento muy complejo, con muchas dificultades, con un dolor tan profundo, donde la muerte está tan cerca de nosotros, que encontrar consuelo en las palabras de Vallejo es necesario, y reflexionar sobre ellas también, ¿no? Esa imagen efectivamente es nuestra realidad, ¿no? Pero vernos en el otro, no vernos a nosotros mismos. Gracias, profesor Miguel, amigo Miguel. Gracias por lo que nos has brindado hoy día, a nosotros, sus colegas, y a los chicos también. Mañana tenemos otra actividad y será otra historia. Estimados colegas, Yesenia, Rocío, no sé si tienen algo de repente para terminar. Bien, yo solamente, Anita, agradecer a Miguel por tan didáctica presentación, también a cada uno de ustedes, compañeras, Ana, Yesenia, y a los chicos, ¿no? Yo sé que cada día conocemos un poquito y sentimos un poco más a los poemas de Vallejo. Así que yo creo que estamos listos ya para la práctica oficial del COIT. Estoy muy contenta. Gracias, Miguel, una vez más. Y felicitaciones también a los estudiantes que han participado, escuchando, con sus preguntas, participando en el ejercicio que propuso también el profesor Miguel. Muchas gracias y ha sido una jornada exitosa, maravillosa, me ha encantado. Hasta pronto. Sí, yo también me quiero sumar en este agradecimiento al profesor Miguel, a la Miss Anita, a la Miss Rocío. Creo que en quinto estamos haciendo un buen equipo con la suma y creo que también los estudiantes, ¿no? Se ha notado todo en todas estas semanas, la maratón que estamos haciendo, y creo que estamos en este proceso, ¿ya? Así que mañana los esperamos en el seminario de Cortázar. Entonces, estamos en este proceso ya a puertas de empezar el COI, que seguramente va a ser muy exitoso. Y estoy feliz y contenta por todo lo que está pasando, ¿no? Y cómo lo estamos sobrellevando de la mejor manera, a pesar de todas las adversidades que está pasando en estos momentos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, muchas gracias, estimados estudiantes. Nos estamos viendo el día de mañana a la misma hora. Hasta mañana. Gracias chicos, hasta mañana. Hasta mañana con todos. Hasta mañana, un abrazo a cada uno. Los profesores nos quedamos un rato, seguramente. Ya, está bien, Miguel. Sí, algo que planificar teníamos, me parece. Se cuidan todos. Sí. Se cuidan. A ver, nos vamos yendo, ya están disminuyendo todos. Vamos, chicos. Tenemos que dejar el aula vacía. Cerrar la puerta. Adriano. Tuvieron algunos estudiantes que ingresaron con un correo que no es el suyo. 3 o 4 pude identificar, los otros los acepté
porque ya los acepté. Así que hay que recordarles, ¿no? Que ingresen con su correo institucional. Algunos estudiantes, uy, ya voy a dejar de grabar acá. Ya está, listo, ya, salieron todos. Faltan. Hay 20 y tantos. Ya se van, ya. Muy bien. Hasta